¿Qué hacer en el periodo seco de las vacas lecheras? Hay periodos en las vacas lecheras en los cuales el ser humano debe intervenir para manejar de la mejor manera y obtener beneficios, tanto para la vaca como para el hato ganadero. Un periodo que hay que velar muy de cerca es el periodo denominado la vaca seca, que es frecuente en sistemas productivos de leche y en carne cuando hay destete. La transición de la vaca seca a la lactate es de mucha importancia, a pesar de no ser muy extenso, no es algo superficial y no debe pasarse por alto en los predios ganaderos. En ganaderías especializadas en leche o doble propósito, en la etapa del secado de la vaca, hay que realizar una evaluación de la condición corporal, lo que nos permite determinar cómo está el manejo nutricional del animal. También en este momento se puede involucrar la dieta de transición y las sales aniónicas, muy importantes para el animal. En la etapa de secado, las vacas van a disminuir la ingesta de comida, por lo cual hay que brindar alimentos de calidad y la dieta debe estar basada con nutrientes para el fortalecimiento del animal. Se debe asegurar el bienestar y confort de los animales, tanto en ganaderías especializadas en carne, así como leche. Hay que fijar la atención en este punto, pues el bovino está en una etapa de transición y se puede ver afectada su actividad diaria. En la etapa del secado, podemos realizar vacunaciones para mejorar la calidad del calostro o mejorar su protección contra enfermedades reproductivas. Otra acción que podemos realizar en este periodo es la vermifumigaciones para controlar parásitos internos y externos. Realizando esta acción en esta etapa, no habrán problemas durante la lactancia con casos de leche inhibida que podrían considerarse de riesgo para el consumo humano.